Vamos, bien. Continuando con lo que estábamos explicando, lo que va a traer consigo este tiempo de la ilustración, nos habíamos quedado que un factor determinante va a ser la educación. La ilustración apunta a eso, apunta que el único vehículo para el progreso va a ser la educación, y eso va a ser muy importante y beneficioso. Este esquemita es su Biblia para ustedes, por así decirlo, ya que con este esquemita ustedes pues, van a entender muchos aspectos. Vamos a acá, ojo, teniendo en cuenta que con este esquemita pueden copiarlo, pueden hacer una captura de pantalla, ya usted pues se encarga de ello, ¿no? Listo. Ahora, este tiempo de ilustración surge ¿en dónde? En Europa, especialmente en el país de Francia. Eso quiere decir que la monarquía francesa es la primera que va a experimentar este tiempo y este siglo de las luces. Recuerden ustedes que va a ser la primera en la que va a aplicar un despotismo. Y ese despotismo va a asumir también esa preocupación por modelar al hombre de la época, ¿cierto? Por lo tanto, el periodo de la ilustración que se va a dar en el siglo XVIII va a ser considerado como el siglo de las luces. Pregunta del examen, ¿el siglo XVIII es considerado como el siglo de las luces? ¿Qué se entiende por ilustración? Y le vamos a pedir acá la participación de nuestro amigo Diogo. Diogo, léenos, ¿qué cosa es la ilustración? Filosófico, cultural, desarrollado en Francia y difundido por Europa durante el siglo, ¿qué profe? Siglo eso, 18, Diogo. siglo no sé cuánto es, 18. El siglo XVIII, durante el siglo XVIII. Es un movimiento filosófico y cultural desarrollado en Francia. Este se va a difundir por toda Europa, ¿cierto? Vamos primero a los planteamientos. Vamos explicando por partes. ¿Qué cosas van a apuntar estos señores? Primero van a plantear su postura, su movimiento filosófico-cultural, apuntando así a qué aspectos, a lo político, a lo económico y a lo social. En lo político va a ser anti-absolutismo. Quiere decir de que no va a estar de acuerdo con que el poder esté centrado y recaiga en una sola persona. Recuerden ustedes que van a empezar a razonar y van a decir, primera pregunta, ¿por qué el rey tiene todo el poder? Ah, no, no. Hay que hacer algo. Es aquí, por eso les digo, analicemos un poquito. Va a haber, va a haber frases donde les va a parecer conocidas. Por ejemplo, en el aspecto político, anti-absolutismo, separación de poderes. El rey tenía el poder concentrado, el poder absoluto. Ellos van a estar en contra. ¿Qué quieren ellos? Quieren que haya una separación de poderes. Por lo tanto, el poder no puede recaer en una sola persona. Es en este momento donde van a exigir que se cree poderes. Es aquí que se va a presentar como un ilustrado, va a plantear una forma de gobierno, una forma de liderazgo, que es la separación de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Les parece conocido? El Perú tiene lo mismo. El Perú tiene instituciones igualito, o como los conocido como los poderes del Estado. Es aquí donde se da el punto de origen de ellos, señores. Por eso es que este tiempo de la edad moderna es el tiempo de la base de la sociedad actual. Punto número uno. En la parte económica, tranquilo, tranquilo, ya no la mía, tranquilo. Cuando apunta a la parte económica, ¿cuál es la realidad que se vive, cierto? La base de la economía en este tiempo, claro, se va a dar una ligera industrialización. Todavía no experimentamos revoluciones, por así decirlo. Todavía no se da la revolución industrial. Todavía estamos teniendo como una base de la economía la agricultura y el comercio. Pero a esto se va a sumar de que cuando se dan las monarquías se da el mercantilismo, donde cierto grupo solamente tiene esa postura económica, ese ingreso económico. Por lo tanto, ¿qué cosas quieren los ilustrados? Ah, son antimercantilistas. ¿Qué exigen? Un libre comercio, una libre industria, donde no intervenga el Estado en los asuntos comerciales, donde el Estado no se vea beneficiado.
Profesor, interesante lo que planteaban en aquel entonces los ilustrados. Por lo tanto, eso se va a plantear acá, en nuestra actualidad. En el aspecto social, recuerden ustedes que la sociedad de las monarquías es una sociedad estamental. Quiere decir que va a haber estamentos, ¿cierto? ¿Qué cosas son estamentos? Los grupos, la división de la sociedad. Cierto grupo va a ser el beneficiado y cierto grupo no. Cierto grupo paga sus impuestos y cierto grupo no. Y cierto grupo se va a dedicar a mí. Imagínense, me voy al campo, siembro, cosecho, me voy al campo, siembro, cosecho y pago mi tributo. Me voy al campo, siembro, cosecho, pago mi tributo. Ese va a ser su actividad. Por lo tanto, ¿qué cosa quiere en la ilustración? La ilustración quiere que haya una igualdad social. La ilustración va a tener fuentes ideológicas. Aquí es donde van a surgir términos filosóficos y vamos a entender cada uno de ellos. El primero, el racionalismo, por René Descartes. Después el liberalismo político, por John Locke. El empirismo, por Francisco Bacon. Las características de esta ilustración va a estar encarnadas en el amor a la naturaleza. ¿Por qué? ¿Por qué le van a dar ese valor agregado? Van a fijar sus ojos en la naturaleza porque van a observar su medio, van a preguntarse acerca de su medio, por qué la hormiga tiene tanta cantidad de patas, por qué esta hoja es de esta forma, y va a surgir acá el análisis y el método científico. Van a creer que en la razón de lo que el hombre va a responder si va a investigar y va a buscar la igualdad y libertad ante todos. Por lo tanto, va a haber un deísmo como religión natural. Profesor, la ilustración no ha sido cualquier cosa y no será cualquier cosa, no será cualquier movimiento. Ojo, va a ser un movimiento que va prácticamente va a exaltar a la razón como tal, la va a posicionar como el único instrumento capaz de ordenar, de dar coherencia al hombre. Por lo tanto, este tiempo va a ser considerado como el siglo de las luces. Y cuando escuchen luces en este tiempo, siglo de las ideas, queridos estudiantes. El siglo de la idea, donde van a surgir las grandes ideas y que va a desplegar muchas de sus características, que les había hablado hace un ratito, características netamente filosóficas e ideológicas, que de las cuales vamos a explicar cada una de ellas. Nosotros vamos a explicar cada una de ellas. Para lo cual, yo voy a pedir a cada uno de ustedes, ¿no? Que me lea un pedacito, que me lea un concepto. Vamos a empezar por Tatiana Rivas. Tatiana, léeme racionalismo. Usted lee, yo explico. Leemos, explico. Y usted participa. ¿Están bien? Tatiana, racionalismo. La razón se considera la única base del saber. Este favorecerá el desarrollo del pensamiento. Exacto. ¿Tú quieres saber? Sí. ¿Cuál es tu base? Razona primero. Piensa, busca ideas sobre tu saber. Y este va a ser el que va a condicionar al pensamiento científico. Como les dije, el hombre va a buscar respuesta. Y el buscar respuesta no es otra cosa que filosofar. El buscar respuesta no es otra cosa que buscar la razón. El preguntarse, y eso le va a dar un paso a la búsqueda de una comprobación, conocido como el método científico, y eso va a surgir en este tiempo. Ese es uno de los primeros pilares en cuanto a su fundamento, su filosofía. Vamos acá, vamos a pedirle a alguien que por acá que nos pueda leer acá. Cecita Arcolán, empirismo. Pero de cualquier forma de imposición intelectual que pretendiera estar en posesión de la verdad. Los ilustrados contrapusieron su fe en la experimentación para poder conocer el mundo y conseguir el progreso. Profesor, se me resulta difícil entender cómo contrapusieron su fe hasta el momento en qué creen los hombres de este tiempo. Creen en lo que ya tienen anclado, lo que la Iglesia Católica estaba posicionada, ¿cierto? Van a dejar de lado, se van a contraponer a su fe, a su creencia. Por eso, fe, creer. Cuando ustedes se encuentren durante la explicación, fe, creer, lo que el hombre va a creer.
Entonces, por lo tanto, el hombre va a creer en su experiencia que va a adquirir en la búsqueda de conocer el mundo, va a creer eso, en la búsqueda de creer el mundo, en su experimentación de conocer el mundo, ¿para qué cosa? Para conseguir el progreso. O sea, va a creer en sí mismo. Vamos acá. Otros dos pensamientos. Pavel, fe en el progreso. ¿No qué? Pavel, léeme fe en el progreso. Fe en el progreso. Los ilustrados son hombres con fe en el progreso ligado a la instrucción del pueblo. Pero ellos la causa de todos los males están en la ignorancia y en los prejuicios. ¿Cuál es el responsable de todos los males, Pavel? A la instrucción del pueblo ligado. En la ignorancia y los prejuicios. Exacto, Pavel. Vayamos a algo muy claro. El ilustrado va a creer en el progreso, ¿cierto o no cierto? ¿Cree en el progreso o no cree en el progreso? Cree en el progreso. Pero ¿qué le falta? La sociedad de esta época tiene un talón de Aquiles, pues, tiene algo que lo va a perjudicar. ¿Qué cosa es? La ignorancia. Y va a luchar contra la ignorancia. Pero la única forma de luchar contra la ignorancia es que los pueblos reciban cierta instrucción. Y al recibir cierta instrucción no es otra cosa que educarlos, pues. ¿Cómo tú destierras la ignorancia? Con la educación, pues. Entonces, ¿qué? Ellos tienen fe. Ellos creen, y por eso tienen fe, creen en el progreso. Y para que eso se dé, el pueblo necesita instrucción. ¿Me dejo entender? El pueblo necesita instrucción para el progreso. Ah, muy bien. Chévere la ilustración, profesor. A ver, ¿qué me dice por acá? A ver. Robert Montalvo. Robert Montalvo. Léeme Búsqueda de la felicidad. Robert Montalvo. Maricielo Vázquez. Estoy tomando nota por si acaso. Maricielo, Sí, profesor. hija, ¿puede leer Búsqueda de la felicidad? Sí, Léelo, por favor. los ilustrados entienden que el hombre debe buscar la felicidad. Hay una estrecha relación entre felicidad, utilidad y prosperidad. La felicidad se concibe como algo alcanzable en este mundo a través del progreso económico, del progreso científico. Aquí aparece la educación para hacer avanzar a los pueblos, para que estos, instruidos, modifiquen las instituciones que se oponen a la felicidad. La educación aparece vinculada a la felicidad. Pregunta del millón. ¿Cuál es el vehículo para contrarrestar? ¿Qué es el ilustrado? El vehículo para contrarrestar a los que se contraponen a la búsqueda de la felicidad y el progreso. ¿Cuál es el vehículo? La educación. La educación, correcto. La educación va a ser el único vehículo que va a encontrar el hombre de la época, de este tiempo. No se me acuña esa expresión, el hombre de la época. El hombre de este tiempo va a encontrar que la única forma de encontrar esa felicidad, ¿no? Que es alcanzable, que él lo va a ver alcanzable, ¿eh? El ilustrado lo va a ver alcanzable, que el único medio por el cual el hombre, la sociedad de este tiempo, el único vehículo va a ser la educación, no va a haber otro más, porque con la educación él va a lograr que el hombre entienda la búsqueda de la felicidad, de la utilidad en su vida, la búsqueda de la prosperidad en su vida. Por eso es que usted está estudiando, por eso que usted está aprendiendo, porque muy en el fondo lo que quieren sus padres es que tú te eduques. Y la única forma de progresar, miren el pensamiento de ahora, aquí vemos las bases, pues. En el siglo XVIII se ancló ese pensamiento. Tus padres quieren que tú progreses y la única forma de progresar
es que tú estudies, que tú aprendas, que tú te eduques, que tú te formes. Si mira, en el siglo XVIII, los ilustrados se dieron cuenta de que esta era la clave del éxito, era la clave de la felicidad, de la utilidad, de sentirse útil, de sentirse próspero. En el siglo XVIII. Hoy, en el siglo XXI, año 2021, tiempo de pandemia, ¿por qué crees que sigues estudiando? Fue fácil decir, no, que no haya clases a distancia. Y todos en casa, felices y contentos, porque se saben, los políticos, los gobiernos, los estados saben que la única manera del progreso no es pausando la educación, sino continuando de que ésta se siga dando, se siga impartiendo. Claro, hoy en día vivimos una realidad educativa, queridos estudiantes, pero en el siglo XVIII esto fue bueno, por lo tanto el hombre tuvo fe en su progreso, en creer, en la búsqueda de la razón. Vamos acá, todavía tenemos unos cuantos más. Ariana Carlos, veo que estás activando tu audio, hija. Vamos. Utopismo. Utopismo, hija. Fernando Salas, utopismo. Estoy tomando nota por si acaso. ¿Eh? Hay estudiantes que se les está invitando a participar, por favor. Y solamente es leer nada más. Fernando Salas. Yanela Mío. Fabián Sí, Pirro. profesor. Yanela. Utopismo. Se cree que la aplicación de la razón a todos los aspectos de la vida humana permitirá una mejora constante de la sociedad y un progreso económico y cultural ilimitado. Exacto, correcto. La aplicación de la razón, el pensar, el razonar, la búsqueda del conocimiento, le va a permitir a la vida humana una mejora constante. Quiere decir, de que ya, pues, profesor, yo razoné en este tiempo, los hombres del tiempo, los ilustrados de este tiempo, razonaron, pero ¿acaso ellos pensaron de que en el año 2021 los hombres de este tiempo también iban a hacer lo mismo? No, ellos se dieron cuenta ya que la única fuente o la única aplicación para encontrar una mejora constante va a ser aplicar la razón. Y la razón, aplicar esas mejoras, esa educación, va a mejorar tu progreso económico y cultural y te va a dar ese poder ilimitado, como se dice. Así como Entel, que te da llamadas ilimitadas, igualito. Vamos acá. Henry Larson, Ari. Sí, profe. Hace un ratito te llamé, Ari. Espíritu crítico, Ari. Ok. El ilustrado aspira a someter a crítica racional todo el conocimiento anterior, reformismo, para lograr el objetivo de conseguir el progreso del ser humano. Los ilustrados proponen modernizar la sociedad mediante lentas reformas que serán llevadas a cabo por reyes y gobiernos de carácter absolutista. Muy bien, Ari. El ilustrado pone a crítica el pensamiento anterior, el pensamiento que tenían, que las monarquías habían condicionado al hombre. Y en base a lo que analiza, dice, no, vamos a hacer un reformismo, una reforma, por así decirlo, con el objetivo de lograr el progreso del ser humano. Pero ¿a quién le dice? Señores, le dice al monarca, miren, ¿ve? Esta reforma, ¿quién la va a hacer? Con carácter absolutista. El rey tiene que hacerlo. Es por eso que después se va a dar un tiempo de despotismo, pues, de despotismo ilustrado, donde los monarcas van a aplicar, ¿qué cosa? Esta reforma, señores. Ah, ya voy entendiendo cómo es la jugada con las monarquías, profesor. Después van a modelar las sociedades, claro, pues, primero es la ilustración. Primero es el plan de cómo los ilustrados van a decirle al señor monarca, así debe gobernar, mire, este es su plan de gobierno, o su plan de su reino, mire.
¿Se dan cuenta? Miren todo lo que se lo ponen, servidito, como se dice. Por lo tanto, la ilustración va a tener principios de los cuales hemos estado analizando hasta este momento. Como yo les decía hace un momento también, va a haber ilustrados. ¿Quiénes son? Uno de ellos va a ser Voltaire. Voltaire, recuerden ustedes, va a querer realizar una reforma para asegurar el bienestar y la libertad del pueblo. Que algunos impuestos, deben estar condicionados y que la economía, ¿no? Debería estar liberalizada, en la cual se vea reconocida en el trabajo bien hecho. Este ilustrado va a plantear Voltaire su método o su raciocinio, en este caso su razón, su búsqueda de la razón, sobre la sociedad. Y él va a querer asegurarse el bienestar y la libertad del pueblo. No solamente no es el único, también va a estar Montesquieu. ¿Y qué va a decir Montesquieu? Él va a decir sobre la teoría de separación de poderes, queridos estudiantes. Lo que hoy en día nosotros tenemos en nuestro Estado peruano, ¿no? Separa los poderes y vas a ver que vas a convivir bien. Los poderes ahorita están dados en instituciones. Para que tú me entiendas, en poder ejecutivo, legislativo y judicial, los poderes del Estado, ya que el poder no debe recaer en una sola persona, como dice. Después, en la parte económica, para vivir bien en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social. Uno debe estar sujeto a ciertos derechos y a ciertos beneficios, en este caso. O sea, para que tú no seas explotado, ¿no? Y esto lo hizo y lo planteó Jean-Jacques Rousseau, en este caso. Y ahí ustedes tienen a los filósofos ilustrados, los bravos, como se podrían decir. Y cada uno en su obra, Voltaire, Cartas filosóficas, de Cándido, Montesquieu, su obra, El espíritu de las leyes, Roosevelt, su obra, El contrato social, ambos plantearon algo en contra de estas monarquías absolutistas. Estos representantes, Voltaire, Montesquieu y Rousseau, son propios de este tiempo de la Ilustración. Y cada uno planteó su postura, su obra, en base a lo que se estaba pasando en este siglo XVIII. Como les dije, el punto de origen de la Ilustración va a empezar por Francia. ¿Y en Francia qué se va a dar, Sandra Paola? Sandra Paola, ¿qué dice Francia? La Ilustración francesa está marcada por la preocupación sobre problemas sociales y políticos. Tiene un espíritu crítico, escéptico. El sistema político predominante es el despotismo ilustrado. Aquí se va a empezar a aplicar el despotismo ilustrado, se va a empezar a formar. Y cuando se forma la sociedad, ¿cuál va a ser su problema? El problema va a ser los problemas sociales y políticos. Recuerden ustedes que se va a dar una revolución francesa, donde la corona va a ser el despilfarro de la corte. Y la Ilustración va a ser el promotor de esta revolución francesa a base de que los hechos de la Ilustración van a quedar como antecedentes para la Revolución Francesa. Recuerden ustedes que la Ilustración va en contra de ¿qué cosa? Del absolutismo. Y la Revolución Francesa en contra de ese antiguo régimen. ¿Y cuál era el antiguo régimen? El absolutismo. Ah, ya, van en contra. Van a buscar aliados, como se dice. Mi amigo Jerico Barraza. Jerico Barraza. ¿Sí, profesor? Jerico Barraza, Inglaterra. Inglaterra. La Ilustración inglesa fue el ilustrado de la combinación del empirismo de Locke y Berkeley, sistema científico de Newton. Políticamente se consolida el sistema parlamentario en donde el rey reina, pero no gobierna. Exacto. Si bien es cierto, recuerden ustedes, hasta la actualidad,
en Inglaterra está la corona inglesa, ¿cierto? Que tienen ciertos beneficios, está muy bien, pero no son los que gobiernan. ¿Me dejo entender? Y en la ilustración va dirigida netamente en el aspecto político. Y esta combinación que se da en este país de Inglaterra, en los conocimientos de John Locke, de Berkeley y el sistema científico de Newton, va a dar un paso muy grande para el surgimiento de un tiempo en especial que más adelante vamos a analizar, queridos estudiantes, conocido como el tiempo de las revoluciones. Alonso Cagua, estoy tomando nota. ¿No está? Ah, muy bien, bien interesante. Sí estoy. Ah, ¿sí está dónde? En mi cuarto es que me fue un ratito, me están llamando. Ah, Y de verdad. sí, bueno, te voy a creer y... Hola. Lee, Alemania. El pensamiento ilustrado alemán se centró en el análisis de los fundamentos y el alcance de la razón. La figura más significativa fue Immanuel Kant. Exacto, correcto. El pensamiento ilustrado alemán va a fijar las bases de los análisis y de la búsqueda del método científico para tener el alcance a la razón. Immanuel Kant va a ser el encargado de ello. Queridos estudiantes, queridos alumnos, hemos llegado a la parte final de nuestra explicación acerca de la ilustración. Un tiempo netamente espectacular en la historia universal, ya que este tiempo es el que forma las bases de nuestra sociedad actual de hoy en día, no solamente en los ámbitos políticos, económicos, sociales, sino que nos brinda un formato, en este caso de gobierno, entre otros más. Por nuestra parte, nos queda indicarles a cada uno de ustedes, pues, a cogerlos, a entender lo valioso y lo importante que fue la ilustración en el siglo XVIII, ya que ha permitido cimentar las bases de nuestra sociedad actual. Pasamos a una ronda de preguntas, ¿no? Y pues los escucho. Preguntas.